Buenas tardes con todos. Sean muy bienvenidos a la 26ª Feria Internacional del Libro. El día de hoy tenemos la presentación Escritura de Ciencia y Ficción. Participa y lo dicta Jesús Todemún, organizado por la Cámara Peruana del Libro. Bueno, recibamos con muy fuertes palmas la bienvenida a nuestro participante el día de hoy. Muchas gracias. Mi primer mandato, señores, va a ser abolir la esclavitud. No, mentira. Ya, primero que todo me presento, mi nombre natural, de hecho, es Javier Cuevas, vengo de Chile. Mi nombre de autor es Jesús Todemún, soy autor de ciencia ficción. De hecho, las que pueden ver acá son mis obras. Esta que está acá, les voy a dar una pequeña introducción de mis obras para que sepan así como, mira, ese tipo sabía algo, por si acaso. Lo que está acá es... Esto es Maliseche el despertar. Esta es la primera novela oficial de ciencia ficción Raipang en Chile y Latinoamérica. Se lanzó oficialmente el año 2018 en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, que es de hecho la feria más grande de habla hispana. Ahí hicimos las averiguaciones correspondientes y efectivamente de México para abajo es la primera novela de su género que existe. Posteriormente lanzamos este, que es la continuación, y ya vamos trabajando en la saga. Hay gente que me ha dicho así como, oye, pero ¿y para cuándo el siguiente? Es como, mira, la primera publicación es 2018 y de 2018 a 2022 ya llevamos 4 libros, así que tranquilos, vienen. Pero este es un proceso un poco más lento y dedicado de lo que parece. Como les decía, esta es la continuación. Posteriormente, el año 2020, ya que es un año muy conocido por ser un año muy cyberpunk, lanzamos Valpong 2127, novela de ciencia ficción cyberpunk ambientada en un Chile futurista, distópico, decadente. Tan decadente que de hecho Valparaíso, una de las ciudades en las que yo viví por 12 años, se convierte en la capital de este nuevo país. Y este año, ya publicamos de hecho a principios de este año Las Crónicas Mann, que de hecho es una extensión del universo de lo que es la saga Maliseche, lo que podríamos llamar una suerte de spin-off. Sin embargo, no tienen nada que ver con las historias que están planteadas aquí, solamente está dentro del mismo universo, son cuentos independientes, ilustrados, está precioso, ¿qué más les puedo decir? En términos prácticos, ese soy yo, estas son mis obras, hay algunas otras cosas más hechas, antologías, por ejemplo, y novelas gráficas, pero por temas pandémicos en realidad hay muchas cosas que están, bueno, bastante avanzadas. Yo soy esta persona que está acá, yo soy Jesús Todemún, soy autor de ciencia ficción, y lo primero que les puedo decir es que, bueno, en este taller, que es un taller de ciencia ficción, lo primero que tienen que entender es que lo más importante son ustedes. Y uno dice eso, ¿por qué? Este taller va a ser dictado según mi perspectiva de cómo escribir y trabajar la ciencia ficción. Se los aviso de inmediato porque existen muchas formas, muchos niveles, muchas estructuras, existen un montón de formas de escribir literatura. Yo uso esta. ¿Cuál es? En la que les digo que ustedes son lo más importante. ¿Por qué? Porque yo, personalmente, no creo en la inspiración divina. No creo en eso de sentarse y decir, oh, me voy a inspirar, o no creo en eso de ir caminando por el parque y que una paloma me chocó la cabeza y decir, oh, esto es todo y el mundo se me reveló. No, para nada. Yo creo en la constancia. Yo creo en sentarse todos los días y trabajar. Cualquier persona que te pregunta o me pregunta a mí, me dicen, oye, ¿cómo se puede escribir? Escribiendo. ¿Pero cómo hago para escribir? ¿Pero qué tengo que hacer? Escribir. No existe una fórmula mágica, no existe una fórmula secreta. Muchas personas llegan pensando que se van a sentar y ¡paf! Va a aparecer una novela. Y eso no es así. Una novela requiere de mucho trabajo, de mucha dedicación, de mucho tiempo, de muchas horas, de mucha imaginación. Una imaginación que debe ser trabajada. El cerebro es un músculo. El arte es una forma de estructura en la que nosotros tenemos que establecernos constantemente. Nosotros no podemos un día pensar, bueno, hay gente que tiene talento, sí, eso es verdad, pero no podemos un día pensar que el talento lo es todo, y ese es el punto. Primero, deben plantearse metas cuando quieran escribir. Lo primero que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque antes de pensar en escribir ciencia ficción como tal, que ya es un detalle, es algo más específico, tienen que primero plantearse escribir. Punto. ¿Por qué? Primero tienen que, como dicen, soltar la mano, soltar la pluma, empezar a tratar de hacer que esto funcione, porque puede que empiecen a escribir y se den cuenta que esto no les gusta y es más normal de lo que ustedes creen. Hay mucha gente que dice, no, si yo siempre tuve muchas ideas, se sientan a escribir y se dan cuenta que no les gusta escribir. Hay personas, por ejemplo, que les gusta narrar, hay personas que les gusta hacer cuentacuentos. Entonces puede que les gusten las historias, pero de que te gusten las historias a te guste escribir son dos cosas muy distintas. Ese es el primer paso que tienen que hacer para poder escribir ciencia ficción o literatura de ciencia ficción, es olvidarse de la ciencia ficción y empezar a escribir. ¿Qué cosa? No importa. No importa, de verdad no importa. Tienen que sentarse a escribir. Una de las primeras cosas que le planteo, por ejemplo, a las personas cuando hacemos un taller de narrativa y guión es, nárrenme el día de ayer. ¿Qué hicieron ayer cuando se levantaron por la mañana? Nárrenme desde el momento en que se levantaron
hasta las 1 de la tarde. Ahora, si se levantaron a la 1 de la tarde, bueno, hagan el cálculo. Desde el momento en el que ustedes se levantan hasta el momento en el que ustedes deciden, por ejemplo, que ya se acabó la mañana, eso deben narrarlo. Partan por ahí. Partan por decir, ¿qué hice? Entonces la primera persona empieza y dice, nada, pues me levanté y desayuné. Perfecto. Está bien. Es el primer paso. Ahora, ¿qué hiciste? No, pues me levanté y desayuné. Perfecto. ¿Qué hiciste? Nárralo, escríbelo, redáctalo. ¿Qué hiciste? Ah, bueno, me levanté como por la izquierda, o no. Y ahí empieza la duda. Porque en la literatura a veces hay mucho detalle y a veces no, cuando uno escribe. Sin embargo, el entender este detalle, aunque lo estés escribiendo o no, te permite entender la narrativa que estás usando o que vas a usar. Saber que te levantaste por la izquierda, por ejemplo, te permite entender con qué pie te levantaste. Cuando uno se levanta por la izquierda, se habrá levantado con el pie izquierdo. Entonces ahí empieza tu juego. Por eso habrá tenido un mal día, por eso los huevos estaban malos. Y uno empieza a generar una verosimilitud, empieza a generar un contexto. Y uno debe empezar a escribir. Ya, te levantaste. ¿Por dónde te levantaste? ¿Qué hiciste? ¿A dónde fuiste? ¿Fuiste al baño? ¿Qué hiciste? No necesitas decírmelo a mí. No quiero saber realmente lo que hiciste ahí. Pero necesitas entender que toda historia escrita debe tener verosimilitud. Y esta verosimilitud es la cercanía que nosotros tenemos con la realidad. La realidad que nosotros creamos muchas veces para poder ayudarnos desde un principio debe ser real. Antes de poder pensar en escribir una ficción fantástica, estratosférica de todo tipo, deben plantearse escribir la realidad, entender la realidad, expresar la realidad. Entonces, listo. Tenemos nuestra primera mañana. La narramos con lujo de detalle. ¿Cuánto nos costó? ¿Cuánto nos tomó? ¿Cuánto es? Tenemos varios ejemplos, por ejemplo, ejemplos de escritores. Tenemos los dos extremos, que son los más clásicos que se mencionan. Por ejemplo, tenemos al gordito de Game of Thrones, se me olvidó el nombre, disculpen, que el George R. Martin, ya, que describe un libro cada puta. Aquí estamos, pues, todavía estamos esperando el libro que prometió hace como 10 años, y después 2 años, y después 4 años, y después 5 años, y 5 años más. Ahí estamos. Y por otro lado, por ejemplo, tenemos a Stephen King, que te saca 2 libros por semestre. 5 si está aburrido. Entonces tú te preguntas, hay mucha diferencia, ¿cierto? Sí. Y ese es el punto. Tienen que entender que el ejercicio de narrar su mañana no es un ejercicio a la ligera. Es un ejercicio que implica entender la narrativa e implica entender cuánto cuesta y cuánto desgaste es escribir. Una persona puede sentarse y decir, no, hoy día voy a escribir, weón, y decir, weón, 2 horas escribiendo. De repente mira y escribí una página. Y tú decís, bueno, gasté toda mi mañana en esto, todo mi día en esto. Exacto. Entonces tienen que entender que la forma en la que van a escribir tiene que adecuarse a ustedes y que no necesariamente van a sacar 40 libros al año. Y tampoco es necesario que saquen uno cada 20. Hay que tener un poco de cuidado. Tienen que plantearse metas. Tienen que primero soltar la mano y luego empezar a plantearse metas. Una de las metas más clásicas y básicas que existe en el momento de escribir literatura es escribir 250 palabras por día. Así, tal cual. Y uno dice, pero son 250 palabras, debe ser súper poco. Siéntense y háganlo. Tal vez al principio les falla bien. Tal vez al principio se lancen con 4000 palabras. ¡Pah! Claro, la introducción, pues. Ahora desarróllala. Ahora escríbela bien. Ahora métete en ese momento muy específico, cuando el protagonista hace eso muy específico, para salvar eso muy específico, y todas esas cosas específicas no fueron fáciles de llegar ahí. Y ese momento específico, nárrenlo. ¿Qué van a decir? No, el tipo llegó y salvó a la princesa. Ah, qué bonito, qué divertido. ¿Eso quieren leer ustedes? Entonces ustedes tienen que lograr entender que hay momentos de tensión, por ejemplo, hay momentos difíciles, hay momentos muy agudos que no son fáciles de escribir. Y puedes literalmente estar todo el día intentando escribir 100 palabras. Ni siquiera llegar al mínimo. Pero es parte de lo que están haciendo. Tienen que entender que escribir literatura es un trabajo. Si lo hacen por hobby, bacán. Pero tienen que preguntárselo, ¿para qué? ¿Con qué fin? ¿Qué es lo que realmente están haciendo cuando empiezan a escribir literatura por hobby? ¿Qué es lo que realmente quieren? ¿Solo divertirse? Buena onda. En serio, de hecho, yo creo que está súper bien. ¿Pero qué van a hacer con eso? ¿O realmente les va a interesar lo que están haciendo con eso? La literatura no solo tiene la parte de escribir.
No está bien, ni siquiera llegamos a la ciencia ficción, ¿eh? La literatura no solo tiene la parte de escribir. La literatura, cuando uno presenta un libro, tiene muchas partes. Hay muchas correcciones que se deben hacer. Uno siempre debe dejar el ego de lado. Siempre. Porque uno entiende que muchas personas dicen, no, yo tengo esta idea y bueno, soy la raja. Sí, dale, pero tal vez escribes súper mal. Y tú tienes que entender que escribir bien no siempre es fácil. Saber lo que estás escribiendo no siempre es fácil. Entender lo que estás escribiendo no siempre es fácil. ¿Por qué? Porque tal vez tú no te entiendes, tal vez tú no te sabes leer, tal vez tú no te sabes expresar, tal vez tú te entiendes a ti mismo. Todos nos entendemos a nosotros mismos. Bueno, no todos, la verdad. Pero no es fácil llegar e intentar que el resto también te entienda. Por ejemplo, yo estoy aquí frente a ustedes, hablando lo más lento posible, porque como buen chileno yo hablo súper rápido y me cuestiono todo el rato. ¿De verdad entienden algo de lo que estoy diciendo? ¿Estoy hablando lo suficientemente lento para ustedes? ¿Estoy explicando lo suficientemente detallado para que puedan entender esto? Y todas esas preguntas yo debo planteármelas para poder hacer un cambio. Porque si yo llegara acá y hablara como un chileno, empezaría a hablar súper rápido, porque les contaría que la verdad es que lo que tengo que hacer es sentarme a escribir, bla, bla. No entenderían un carajo. Y ahí está el punto, ahí está la diferencia. Ustedes tienen que entender qué es y cómo y a quién es lo que están narrando. Entonces, se levantan en la mañana, narran su día, lo trabajan todos los días, empiezan a desarrollarlo, empiezan a extender qué tienen que escribir, empiezan a soltar las manos. Y ahora, como les decía, empiezan las otras partes. Empieza la edición, empieza la corrección, empieza el entendimiento. Ya soltaron la mano, ya no escriben me levanté. Ahora escriben un día completo, 5 páginas de cómo fue su mañana. Genial, perfecto. Ahora bórrelo todo. Y se pregunta, ¿pero por qué? Eso era súper burdo. Porque tienen que preguntarse, ¿cuánto de eso realmente importa? ¿Cuáles son los detalles fundamentales? Porque una vez que salimos de la mañana, adivinen qué empieza. La tarde. Entonces, una vez que empieza la tarde y empezamos con este ejercicio nuevo, tenemos que entender, en este contexto nuevo que es la tarde, que tanto de lo que hicimos en la mañana tenía importancia. Tal vez lo único que importa de la tarde es que en la mañana fuimos al baño. Porque tal vez no fuimos, y tal vez es importante. ¿Por qué? Porque te dice que vas a estar toda la tarde con la guata apretada. Detalle súper importante, que puede sonar burdo, pero tal vez es lo único que importa de la mañana, o tal vez no. Tal vez importa por qué no fueron al baño. Ah, justo los llamaron para que se apuraran. Ah, otro detalle importante. Entonces, ya tienen sus 4000 palabras de lo que hicieron en la mañana. Ahora, ¿cuáles son las cosas importantes que funcionan y sirven para esta narrativa? Porque van a terminar contándome su día completo. Pero yo no quiero leer 70 páginas de lo que hicieron en un día. Quiero entender por qué lo que hicieron ese día era importante. Y esos pequeños detalles son los que permiten la narrativa. Liberarse de este ego, liberarse de esta forma en la que usted dice, no, si todo mi día es importante. No, la wea. Ay, perdón. No, no importa. Tal vez para ustedes lo sea, pero ¿es realmente importante para el lector? ¿Es realmente importante para la narrativa que están realizando? ¿Es realmente importante para lo que están trabajando? Muy posiblemente no. Entonces ustedes tienen que liberarse de eso. Primero, ya empezamos, tienen que soltar la mano. Para los que quieran saber, les dije, hagan el ejercicio, escriban su mañana. Vayan soltando la mano, vayan soltando la mano, vayan soltando la mano, avancen al segundo. Vamos por la tarde. Cuando lleguen a la tarde, empiezan a volver a trabajar el primero, empiezan a volver a trabajar la mañana. ¿Qué es lo que hicieron bien? ¿Qué es lo que hicieron mal? ¿Qué es lo que hay que quitar? ¿Qué era importante? ¿Qué va al contexto de la tarde? Cuando esto ya tenga cierto, ¿cómo decirlo?, solidez, ahí recién, solo ahí recién, van a terminar su día. Solo ahí vamos a avanzar a la noche. Y te vas a volver a hacer el mismo ejercicio, te vas a volver a hacer el mismo planteamiento. ¿Por qué era tan importante que el huevón no fuera en la mañana al baño? ¿Por qué era tan importante que lo hubiesen llamado? ¿Por qué era tan importante esa llamada? ¿Por qué estuvo todo el día con el estómago apretado? ¿Por qué no pudo hacer eso? ¿Y por qué finalmente su día termina en este pequeño cuento de cuál es su vida el día de hoy? Con ustedes sentados felizmente en el baño. Y tal vez ese era todo el objetivo. Las historias no tienen que contar cosas grandilocuentes. La forma en la que las cuentan es lo importante. A quién se lo cuentan es importante. Yo les podría contar la mejor aventura de cómo llegué a mi casa y me senté al baño. Fue lo mejor que me pudo haber pasado en el día. Y suena súper estúpido. Pero la narrativa es importante. Si tienen alguna duda sobre eso, si dicen, no, sí, no, vayan y pregúntenle a Edgar Allan Poe, que te habló sobre cómo se le metió un cuervo y dijo una palabra en toda la noche. Y es uno de los mejores cuentos que existe, abre un montón de cosas, es un cuento fundamental para la literatura.
Es un cuervo que se metió mientras el güey le lloraba a su ex. O a su viuda. No sé. Eso es todo. Lo mismo puedo decir de ustedes. Es el cuento de cómo ustedes se levantaron y tuvieron que ir al baño. ¿Qué tanto terror hay ahí? Porque tal vez hay terror. ¿Qué tanta acción hay ahí? Tal vez sea acción. ¿Qué tanta emoción? ¿Qué tanto suspenso? Ah, ya soltamos la mano. Ya sabemos cuál es la narrativa que tenemos. Ahora, ¿cuál es el tono que queremos usar? ¿Dónde está el tono? Primero tenemos que soltar la mano, luego tenemos que empezar a usar el tono. Entonces ahora viene el nuevo proceso de edición. Te das cuenta que esta historia es solo una historia, solo un día. Pero tal vez tiene que ser un cuento. Entonces empiezas a trabajarlo. Tal vez tiene terror. ¿Quién te llamó? Ah, te llamó el tipo del cementerio. Ah, y está asustado y con la guata apretada. Ah, va tomando más forma. Y tú le tenés miedo al tipo del cementerio. Porque es feo. Y ahora eso también es importante en la narrativa. ¿Y ven cómo se empezó a agregar en tu mañana? En tu mañana ya no solo te levantaste y te llamó alguien. En tu mañana te levantaste y te llamaron y te asustaste porque sentiste el ¡hola! Conche tu madre. Y desde ese momento se te apretaron las tripas. Cambió bastante, ¿no? Entonces, ahora vamos jugando por el tono. Vamos jugando cuál es la forma de la narrativa que ustedes quieren trabajar. Quieren trabajar terror, suspenso, lo que sea. Lo quieren hacer con ciencia ficción. Dale, perfecto. Estamos de hecho en un taller de ciencia ficción. ¿Cuál es la ciencia ficción que ustedes quieren trabajar? Puede ser simple. Muchas veces la ciencia ficción no es lo que debe llevar la historia. Muchas veces la ciencia ficción es lo que está a su alrededor. El cyberpunk consiste mucho en eso. Los géneros punk, que son lo que trabajo yo, consisten mucho en eso. La tecnología que está a tu alrededor no hace tu historia, pero aporta mucho a la misma. Entonces dígame, ¿es lo mismo que ustedes se levanten en Perú al baño y los llame el tipo de la morgue? A ir y estar en una nave espacial, weón, a miles de años luz y despertar del criosueño porque los llama el tipo de la morgue. Porque yo me pregunto, weón, si yo estoy en mi casa y viene el tipo de la morgue, puta, familiar, qué sé yo, pero weón, si voy en el hiperespacio volando en mi nave y me llama el tipo de la morgue, weón, y me levanta el criosueño, concha tu madre, la nave está cagando. Estoy a punto de morir, weón. Porque weón, me están despertando en un criosueño, porque alguien se murió y está el tipo de la morgue despierto. ¿Por qué el tipo de la morgue está despierto? Ah, va cambiando la narrativa. Ahora hay preguntas, ahora hay planteamientos. ¿Y todo esto por qué? Porque tenemos el tono. Sabemos que, pongámosle, es de terror, pero estamos en el espacio. Tenemos la ciencia ficción presente. Pero tal vez cambiamos el contexto. Tal vez me llama el tipo de la morgue, pero estamos en un contexto steampunk, por allá, por los años victorianos, en esta época tipo Frankenstein. Entonces yo me levanto y me llama el tipo de la morgue. Y digo, bien, concha tu madre, me está llamando el tipo de la morgue, más pedacitos para poder crear a mi abominación monstruosa que voy a revivir con rayos, serpientes, marinas y todo el tema. Ah, sigue siendo ciencia ficción, pero de nuevo volvimos a cambiar el tono. ¿Cómo funciona eso? ¿Se dieron cuenta, no? Primero tienen que entender que tienen que lograr desarrollar la narrativa. Luego tienen que entender que tienen que intentar entender los contextos. Tienen que desprenderse un poco de ustedes, entender qué es lo que quieren narrar, a quién se lo quieren narrar, cómo se lo quieren narrar. La forma en la que ustedes van trabajando depende mucho de lo que ustedes quieren ir trabajando y volvemos al principio. Yo no creo en la inspiración divina. Todo lo que les acabo de decir depende de que ustedes se sienten y digan, ¿qué estoy haciendo? No, espera, ¿qué voy a hacer? Esa es la gran diferencia. Si ustedes quieren escribir ciencia ficción, van a escribir ciencia ficción. Nada ni nadie los va a detener. Bueno, en teoría. Puede ser cualquier cosa. Pero esa es la magia. Ustedes pueden entrar en el mundo que ustedes quieran entrar. Nada los va a limitar. Y ojo, pueden utilizar un mundo ya creado, pueden utilizar una ucronía se entiende por, dentro de los conceptos de la utopía tenemos la distopía y tenemos la ucronía. La utopía, como ustedes sabrán, es un mundo perfecto. La distopía, como ustedes podrán entender, es un mundo completamente contrario, completamente imperfecto. Nosotros actualmente, de hecho, vivimos en una distopía perfecta. Todo a nuestro alrededor pareciera que está bien y en realidad estamos súper cagados entre los políticos, entre los corruptos, entre la tecnología que cada vez nos acecha más y un montón de cosas. Y también tenemos la ucronía. Y la ucronía ya es más divertida. ¿En qué sentido? No sé, digamos que Kurt Cobain nunca se pegó el escopetazo en la cabeza y ahora sigue vivo. Y su música hizo que una docena de cabros chicos sí se pegaron escopetazo en la cabeza y desde ese punto prohibieron todo lo que fuese rock. Ah, ¿qué pasó ahí? Eso es una ucronía, un punto en la historia donde tú tomas algo, haces una pequeña modificación y puede alterarlo todo. La idea. Entonces, ¿dónde vamos a situar nuestro contexto? ¿Dónde vamos a situar nuestra mañana en la que nosotros nos levantamos con las tripas apretadas porque no podemos ir al baño? A lo mejor estamos de nuevo en una ucronía. Ah, ustedes tenían a Fujimori. ¿Qué le pasó a Fujimori? ¿Se murió? ¿Se mató?
Lo reventaron, lo tiraron a un basurero. Creo que lo esperaron una vez tiraron a un basurero a un político. Me encantó eso. O fue los brasileños. Bueno, lo mejor que pueden hacer. Digamos que el compadre nunca hubiese salido del poder por lo que hubiese sido. Viviríamos en qué tipo de contexto. En nuestro caso teníamos a Pinochet. Imaginen que nunca hubiese salido del poder. Un dictador en Latinoamérica que nunca hubiese salido del poder. Y en pleno 2020 no pudiésemos nosotros vivir realmente el 2020. Ahí tenemos una ucronía. Entonces, ¿por qué me levanté en la mañana? Me llamo el tipo de la morgue, estoy en una ucronía, Pinochet, el dictador está vivo. Ah, esto está mal. ¿Entienden? Ustedes van cambiando el contexto, pero de nuevo, pueden usar esa ucronía, pueden usar una distopía. Ah, resulta que a Pinochet lo derrocó un tipo más brígido todavía, más malo, y ahora estamos en un punto peor todavía, y nosotros somos rebeldes que están corriendo y me llamaron de la morgue porque descubrieron mi base secreta. ¡Ah! ¿Qué pasó? Cambiamos de nuevo el contexto. Y de nuevo estamos en una distopía. O tal vez yo me levanté y me llamó el tipo de la morgue y estoy completamente asustado porque estamos en el futuro. Se supone que no existen las morgues. Se supone que la gente no muere. Esto no debe estar pasando. Por eso me empezaron a apretar las tripas. Y estoy todo el día preocupado. ¿Ven? El contexto puede ir cambiando muy fácilmente, pero eso depende, como les dije desde un principio, de ustedes. Todo lo que les he dicho no llegó a mí por inspiración divina. Esto es trabajo. Yo sé lo que estoy haciendo. Sé cómo ir cambiando el contexto. Yo les puedo decir, ustedes cambien el contexto ahora. Y ustedes pueden empezar a decir, está bien. No tienen práctica, por ejemplo. No han trabajado lo suficiente a hacer esto. Yo les podría cambiar el contexto 70 veces en un minuto. ¿Por qué? Porque es mi trabajo. Es lo que yo hago. Es lo que estoy constantemente realizando. Es lo que estoy constantemente trabajando. Y es por eso que en teoría estoy en Perú en este momento presentándoles este taller. Escribir literatura no es difícil. Sin embargo, yo digo esto mismo de todo. Yo creo que aprender a tocar violín tampoco es difícil. Me dicen, pero no, si el violín... No. Es simple cuando tú haces lo que tienes que hacer. Pararte todos los días con un mínimo de 1 hora, mover los dedos. O el arco. Y mover el arco hasta que el movimiento se vuelve extremadamente sutil para la muñeca. Cuando el movimiento de los dedos se vuelve algo automático, un reflejo. Ahora es fácil, por supuesto, porque practiqué todos los días. Pero si yo creo y tengo la noción de que un día me voy a levantar y decir, bueno, hoy día voy a ser el mejor compositor violinista del mundo, no hablen weá. Es súper simple. La literatura es trabajo constante. Es que ustedes se sienten, bueno, pueden hacerlo parado también, todos los días a tratar de desarrollarlo. Y por eso les digo, partan de esa base. Tomen algo simple, tomen su mañana, empiecen a trabajarla, empiecen a moverla, empiecen a saber qué es lo que sucede, después empiecen a cambiar el contexto y no tengan miedo, la parte más importante, no tengan miedo de la crítica. ¿Ok? Pero sin embargo, siempre traten de entender que hay tipos de crítica. Siempre disfruten la crítica constructiva. Siempre. Incluso si la crítica constructiva que le están haciendo los haga sentir que son la peor escoria del mundo, traten de disfrutarla. Porque si ustedes no logran disfrutar la crítica constructiva, no van a progresar, no se van a construir, no van a desarrollar. Tienen que liberarse del ego. Es extremadamente importante, es muy importante que ustedes se liberen del ego. Entonces, tienen que tomar su obra. Y no se preocupen, más de alguna persona lo va a querer leer. Al principio siempre hay alguien que dice, bueno, escribiste algo, te leo, qué sé yo. No importa si esa persona sabe de lo que está leyendo, no importa si esa persona sabe de literatura, no. Son escalones que uno va pasando. Tómenlo, pónganlo, dejen que lo lea. Y posiblemente su primera crítica va a ser, sí, me gustó. En serio. No esperen que alguien llegue y le digan, mira amigo, te he hecho un informe al respecto de tu obra, creo que en el párrafo 3... No. Tal vez se encuentren con alguien así, va a ser muy divertido. Y eso los va a nutrir. También tienen que tener cuidado con las críticas que solamente quieren hacer daño, porque esas críticas se notan. Por eso las primeras personas que los tienen que leer tienen que ser personas que ustedes los conocen, no personas que ustedes los detestan, por ejemplo. Personas que los conocen, personas que son cercanas y personas que no son tan cercanas. Pero personas que tú sabes que lo van a leer y puede que no les guste, pero no van a tener la intención de hacerte daño. Porque ustedes tienen que entender que una vez que tú ya estás publicando, que una vez que no lo está leyendo tu amigo, sino que lo está leyendo, yo vengo de Chile y este libro lo están leyendo ustedes, que están en Perú, estamos a caleta de kilómetros y este libro también sale en México. Eso es bastante lejos.
Yo ya perdí la noción de quién está o no leyendo mi obra. Pero nunca va a faltar el tipo, en serio, que va a decidir llegar un día a, no sé, Goodreads, que es como una red social de literatura, y te va a poner, es el peor libro que he leído en mi vida. Y no te va a decir ni una wea. De hecho, a mí, Maliseche es una obra de ciencia ficción Raipan, es bastante complicado considerando que el género es algo nuevo en Latinoamérica. El género es extraño, la forma de la narrativa es distinta, hay muchas cosas ahí que pueden no ser fácilmente digeribles. Y yo he escuchado críticas desde, weón, es lo mejor que he leído en mi vida, hasta una persona que literalmente puso, me molesta que Goodreads no me permita ponerte 0 estrellas. Puta, dale. ¿Qué querés que haga? Bien por ti, lamento mucho haberte quitado el tiempo. Solo espero que hayas pagado por ese libro que decidiste, weón, decir que era la peor escoria del mundo. Porque les va a pasar eso. Tienen que entender que ese tipo de cosas van a suceder, y van a suceder mucho. Nunca va a faltar el tipo malintencionado, nunca va a faltar el envidioso, nunca va a faltar el desagradable, y eso es parte de la construcción de una obra, de saber que ustedes están trabajando esto, de saber que ustedes están ahí, porque, como dije al principio, tienen que preguntarse, ¿por qué carajos estoy haciendo esto? ¿Lo estoy haciendo para publicar? ¿Lo estoy haciendo para que sea masivo? ¿Lo estoy haciendo porque me quiero hacer famoso? Porque si quisieran hacerse famoso, no es tan difícil como uno cree. Vayan y escriban una novela juvenil, publíquenla en Wattpad, hagan que todas las personas, bueno, copien una fórmula. Hay montones de fórmulas. Copien una fórmula, repítanla, y repítanla, y repítanla, y repítanla. A lo Stephen King. Ah. O traten de hacer algo original. Lento, horrible, pausado. A lo Martin. George R. Martin se llama así. A lo Martin. Es fácil. Y al mismo tiempo no lo es. Pero todo depende de la cantidad de dedicación que ustedes van a poner, del tipo de determinación que ustedes van a tener. Este taller es súper simple y se puede resumir así. ¿Quieren escribir? Escriban. Punto. Siéntense a escribir. Todos los días, desarrollen su mañana, suelten la mano, empiecen a jugar, empiecen a ver los contextos. Y un consejo que da mucho cuando uno está empezando es lean. Lean mucho. Yo personalmente ese consejo lo doy, al mismo tiempo no. Porque está bien leer, la raja, bacán, pero no es del todo esencial que lo único que ustedes van a absorber sea la lectura. Yo no digo solo lean, digo tomen todo y absórbanlo. ¿Te gusta la ciencia ficción? No solo leas literatura de ciencia ficción, juega ciencia ficción, mira ciencia ficción, respira ciencia ficción, empápate de la ciencia ficción para entender todo el contexto que hay. Es gigante, es tan grande que ahí tienen una obra que ni siquiera de un género que ni siquiera se ha trabajado en Latinoamérica. Así de grande tienen un contexto de literatura de ciencia ficción. Ahí tienen Cyberpunk latino. Cyberpunk se ha trabajado. ¿Se ha trabajado realmente Cyberpunk latino? No, de hecho busqué y no. Entonces, jueguen con todo lo que está ahí, busquen todo lo que está ahí. Empápense de la literatura, empápense del arte en general, del género que ustedes quieren, para que vayan generando ideas. No es necesario que se aglutinen con todo. Digo, weón, hoy día me vi 40 series de ciencia ficción con tu madre. No. Háganlo a medida de lo que ustedes estén cómodos. De a poco van a ir encontrando el contexto de la literatura o de la zona que les gusta. Por ejemplo, yo estoy tratando de radicarme en los géneros punk de la literatura, y son montones. El Cyberpunk es el primero que se consolida el 84 con el Neuromancer. Y uno dice, entonces tengo que leerme ese libro del 84, el Neuromancer. Sí, pero el Cyberpunk se viene trabajando, o se considera una de las primeras obras de género punk, o proto-punk, como se podría considerar actualmente, Metrópolis. ¿Han escuchado de Metrópolis? La película de cine alemán impresionista, en blanco, negro, muda, weón, con unos efectos especiales revolucionarios para la época. Vaya, es una película súper lenta. Que tú tenés que mamarte por 2 horas, así como... Y ni siquiera te preguntáis así como, ¿qué dijo? Porque es muda. Entonces es como... Y ahí estoy, 2 horas. Pero es parte de... Es parte de ir empapándose de la ciencia ficción que a ustedes les va buscando. Y una vez que ven Metrópolis y la terminan, la logran terminar de ver, se dicen a ustedes mismos, vaya, acaba de estar a la raja. Y empiezan a buscar más. Se dan cuenta que
hay un remake en versión anime de Metrópolis, con más efectos, más cosas, del mismo compadre que dibujaba Astro Boy, si no me equivoco, y es la raja. Y ahora encontraron una conexión con el contexto. Esta ya no es protopunk, este remake es cyberpunk. Fue mutando, fue creciendo. Tal vez ese género me gustó, tal vez ese género es el que quiero trabajar. O tal vez no me gustan los géneros punk. Tal vez quiero estar despertándome en una nave, en un criosueño, weón, volando, y quizás a dónde. Porque tal vez la ciencia ficción que quiero es el space opera. Tal vez la ciencia ficción que quiero es el space, ¿cómo se llama esto? El terror espacial. Tal vez la ciencia ficción que quiero es la que hablábamos el otro día en un taller, que es como el weird, que es una mezcla media bizarra de ciencia ficción, terror, fantasía, una weá media bizarra. Tal vez la ciencia ficción que le gusta es como por ejemplo la que tienen acá, que es Grimdark, que es una ciencia ficción que tiene toques de fantasía. Les puede gustar cualquier ciencia ficción, pero tienen que encontrarse. Encontrar la ciencia ficción que les gusta, de empaparse de la ciencia ficción que les gusta, pero para eso tienen que empaparse de todo primero. Busquen cuál es la literatura que les gusta. Busquen qué es lo que a ustedes les hace sentir cómodos. Busquen qué es lo que ustedes quieren desarrollar. Pero recuerden, todo depende de su trabajo, de su constancia, de que ustedes se sienten todos los días a escribir. Suelten la mano. El ejercicio del día, de lo que hicieron en su día, es uno de los mejores ejercicios que he entregado para que las personas puedan desarrollarlo. Porque es fácil, porque parte desde algo o una premisa extremadamente simple. No tienen que aglutinarse con cosas extremadamente complejas. La realidad no es tan compleja. La realidad es bastante y estúpidamente simple. Y al mismo tiempo, la fantasía o la ficción es más simple de lo que nosotros creemos. ¿Ustedes creen que somos simplemente personas que están en una sala? Entonces ahora empecemos a desarrollar eso. Todos ustedes tienen un dispositivo móvil. Ese tipo que está ahí está hablando con alguien. La persona con la que está hablando no está en esta sala. Hay una persona extra en esta habitación que nadie puede ver y con la que solo él se puede comunicar. ¿Se dan cuenta de lo maravilloso que es eso? ¿Se dan cuenta de lo fascinante y lo extraño que es? Esa es la realidad. Y al mismo tiempo es ficción. No, es la realidad. Pero ustedes pueden desarrollarlo. Tal vez todos podríamos verlo. Porque tal vez el tipo lo proyecta y al lado de él se siente una persona que no está en la habitación. Listo. Ciencia ficción. Así de simple. La realidad es ficción y la ficción es realidad. Recuerden eso. Una vez que puedan trabajar eso, pueden aglutinarse con todas las weas que quieran. Así pongan a un compadre en una nave, weón, con un exoesqueleto, una armadura, weón, que dispara petardos por el tobillo, weón, y el petardo tiene un super guía que le da un ratón mutante alienígeno que cuando lo choca una bolita de metal, weón, se convierte en un monstruo de 3 metros y hace... Listo. Eso es todo. Ya acabo de desarrollar una historia súper bizarra, weón, en 30 segundos. Pero para eso tienen que entender cuál es la realidad. Pueden jugar mucho. Traten de jugar con la verosimilitud. Traten de jugar con la realidad. Traten de jugar con lo que tienen todo el tiempo. Recuerden eso, ¿ya? Si es muy fantástico, muy loco, muy bizarro, puede llegar a funcionar. Pero tiene que tener contexto. Tiene que ser verosímil, ¿ya? No pueden llegar y simplemente poner cualquier weá por poner cualquier weá. Podrían, pero no va a ser divertido. Hasta ahora ese es el taller. ¿Alguien tiene duda, consulta? Porque nos quieren echar. Si nos quieren echar. No. ¿Dudas, consultas? Toma. Ahí va. El hombre del micrófono. ¿Dónde está el otro micrófono? Sí, una duda, por favor. Si tienes el micrófono, el otro. Le digo, el hombre del micrófono y llega casi sin micrófono. Me defrauda totalmente. Adelante, buen hombre. Hola, ¿cómo estás? Vivo todavía. Qué bueno. Te felicito, Eso dicen. Te felicito. Quería preguntarte sobre tu método de trabajo. ¿Cómo haces para lidiar con, por ejemplo, tú has nombrado en Metrópolis y hay 25.000 millones de cuentos, de películas, de ciencia ficción, con todas esas influencias que seguramente has visto, has leído, los videojuegos que has jugado seguro? ¿Cómo haces con todas esas referencias? ¿Juegas cuando te pones a trabajar en lo tuyo? O sea, ¿juegas con ellas? ¿Te vales de algunas cosas que ya has visto? ¿Las ignoras? ¿Te abruman? No sé. ¿Cómo trabajas con ello? Hay dos formas, en mi caso.
Valpongo 2126 es una obra de ciencia ficción cyberpunk. Es imposible no haber visto cyberpunk hoy en día. Cosas tan simples que nosotros no pensábamos que pudiesen ser en cyberpunk, lo son. Todos aquí estoy seguro que han visto o escuchado de Robocop. Y Robocop es cyberpunk, es una distopía donde las empresas toman el poder, toman un hombre, lo convierten en máquinas, este compadre va, destruye a la gente, después pelea contra las grandes corporaciones. Cyberpunk, de todo el lomo, aunque no lo crean, aunque no se note. Entonces, cuando tú trabajas algo como el cyberpunk, es muy difícil poder tener este detalle en el que no vayas a encontrarte con algo parecido. Entonces, en este caso, yo decidí no pelear contra la corriente. Y decidí hacer una obra llena de amor de un amante del cyberpunk para todas las personas. A quien les gusta, a quien no le guste, a quien lo quiera, a quien no lo quiera. Los que conocen el cyberpunk se encuentran con un montón de referencias y es como, oh, es como tal cosa. A los que no les interesa, nunca lo han leído, esta parte no les entorpece la lectura, porque es típico que de repente ponen referencia y uno dice, ¿qué es esa weá? Yo intenté hacerlo así. Para el que le gusta, está lleno de referencias. Para el que no le gusta o el que no lo ha leído, las referencias no le van a entorpecer la lectura. En este caso decidí hacerlo así, decidí relajarme, decidí hacerlo libre, decidí hacer una lectura que fuera muy ligera para que todos pudiesen disfrutarlo. A tal punto que está publicada en 3 países. Por otro lado tenemos Maliseche. Esta weá la escribí en todos los estados alterados de la mente. De hecho, en la foto salgo weón flaco, todo chupado, fumando y tomando. ¿Por qué? Porque en esta obra decidí hacer algo original. Todo lo que está en esta obra es original, o eso intenté. Se crearon sistemas de castas, se crearon conversiones de escalas de tiempo, sistemas políticos, se crearon idiomas, se crearon lenguajes, hay una escritura por ahí escrita. Me fui a la mierda. Tanto que empecé a crear un montón de cuentos para desarrollar este mundo, que son los cuentos que están acá. Todos estos cuentos que se hicieron para poder darle más contexto a lo que está ahí, los voy a empezar a publicar porque son un montón. Y eran más, pero se me quemó la computadora y se perdieron. Estos son los que rescaté y los voy a empezar a publicar por eso. Ahí creé, ahí decidí crear, ahí decidí sentarme y cranear todos los días. Aquí decidí relajarme. Suena extraño, pero eso es lo que decidí hacer. Decidí hacer de todo un poco. Hay mucha originalidad y esto no es una copia, para nada. Pero puedes sentir la influencia y ahí está la diferencia. ¿Te contesté la pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Creo que nos queda para 1 o 2 preguntas. Una pregunta me dicen antes que me quieran echar. Aunque dicen que la tercera es la vencida. Bueno, primero que nada, muy buen taller. Y bueno, tengo 2 preguntas cortas. La primera es, en su metodología, bueno, usted escribe, ¿no? O sea, trata de sentarse ¿Puedes como bajarte que... la mascarilla un poquito para no escucharte? Trata como que de sentarse a escribir por un tiempo como si fuera una práctica, ¿no? Pero, ¿cómo lidia usted con el bloqueo de escritor? Y lo otro sería, si, bueno, recomiendo usted ver la película Metrópolis, pero no sé si hay como que un libro clásico de ciencia ficción que todos deberíamos de leer. Metrópolis. ¿En libro? Metrópolis. Está bien. ¿Y cómo lidiaría usted con el bloqueo de escritor, no? Ya, pero la primera te voy a contestar lo último. En cuanto a lo que deberías leer, créeme, vas a encontrar de todo. Estás en una feria del libro. Ve y pregunta, hola, ¿sabe cuál es la primera obra? Porque alguien va a saber, la primera obra técnicamente oficial de ciencia ficción. Y el tipo va a decir, sí, creo que es esta, y te va a pasar un libro. ¿Listo? Ahí tenéis. Y la primera obra de ciencia ficción no es una obra de ciencia ficción que tú puedas decir, oh, esto es ciencia ficción. No, de hecho es súper ligero. Mira Julio Verne, que habló sobre meterse al centro de la Tierra. Y es ciencia ficción. Es una de las buenas ciencias ficciones y es súper simple. Entonces, busca. Aquí está en la feria del libro. Anda y pregunta nomás. Vaya a encontrar catálogo y catálogo. Y lo segundo, el bloqueo de escritor se puede ver de 2 modos. El bloqueo de escritor existe y el bloqueo de escritor no existe. El bloqueo de escritor existe porque tú estás esperando la inspiración divina. ¿Te diste cuenta, no? Cuando tú crees que todo se basa en, oh, me llegó la idea, vas a pasar mucho tiempo donde no te va a llegar ninguna. Ese es el famoso bloqueo de escritor. Soy Juan flojo. Así de simple. Entonces, yo no creo en el bloqueo de escritor, pero sí creo en el cansancio de la mente, que son 2 cosas distintas. Cuando tú te sientas a trabajar y no estás escribiendo 250 palabras, sino que estás escribiendo 5.000 palabras por día, después de 2 semanas vayas a estar con la chispa reventada. Entonces, tienes que tomarte pausas, tienes que tomarte tiempo. Si yo no escribo los 7 días de la semana, escribo 5 días de la semana. Me tomo 2 días para descansar. Mi mente necesita descansar, porque esto es un trabajo, porque esto es una constancia. Si yo descanso, si yo hago las cosas bien, no me voy a cansar. Es como un atleta.
Es un músculo, es así de simple. Obviamente si corro todos los días la misma maratón, weón, me voy a morir. Y vas a decir, ¿tú tienes bloqueo de atleta? No, weón, me hice mierda. Eso es simple, ¿me entiendes? El bloqueo creativo es netamente la flojera de tu mente de no sentarte a trabajar. Pero también puede cansarse la mente, así que tienes que tener cuidado. Tienes que tener y saber cuándo tienes que sentarte a escribir. Pero constantemente. Bueno, mencionaste que se podía simular esto de tener a una conversación y un amigo a tu costado, ¿no? Que solo lo puedes ver tú, ¿no? Hay una serie que se llama Salto Cuántico, Quantum Leap, de ciencia ficción, la recomiendo, es muy buena. Ahí tienes una recomendación. Por otro lado, también hay una colección de historia de la ciencia ficción que es escrita por James Gunn y va mucho más allá de Wells y Verne, ¿no? Más atrás en la historia de la ciencia ficción. Hay un tomo entero atrás de lo que se considera, ¿no? Como padres a Wells y Verne. Hay un tomo entero de 600 páginas atrás, antes de eso. Digo, Ahora tenía tienes la recomendación del libro. James Gunn. Te lo dije, paso estás en una feria del libro. Alguien te lo va a recomendar. después sí, también, bueno. ¿Cuál es la pregunta? Porque estamos en honor al tiempo. Discúlpame, no quiero Claro, interrumpirte, está bien. pero me están mirando feo. Sí, ¿cómo uno puede saber? A mí me pasa que cuando escribo historias de ciencia ficción, encuentro un autor que escribió la misma historia hace 300 años o 150 años, ¿no? Se trata de una falta de profundidad, supongo, o tal vez hay una serie de temas clichés que debemos evitar, ¿no? Y tal vez en la generación, ¿cuáles son esos temas clichés, no? Que se ¿Cuál es la repiten pregunta tanto. en específico? ¿Cuál Esos es tu temas duda? clichés que se repiten en los jóvenes, tal vez, de esta generación, que tienen Ya. 15, 20, 25 años. Tú tienes que entender algo muy simple. Es imposible no volver a repetir ciertas cosas cuando tienes una cadena de situaciones que se están dando. Hay un chiste que me gusta que dice, el código pi es infinito. Y es tan infinito y está tan lleno de probabilidades que es muy probable que el Doom, el juego Doom, esté corriendo en el código pi. Porque existe una gran posibilidad que el código del juego, en algún punto, esté ahí, seguido. Suena súper estúpido, pero de hecho es verdad. Es imposible que tú en algún punto no llegues a escribir algo que tal vez haya sido escrito. En serio. Pero acá viene lo importante. Tú tienes que saber cómo lo vas a escribir. Y eso es lo que dije anteriormente. Todos acá vamos a escribir la historia de cómo nos levantamos y nos dolió la guata y nos fuimos al baño. Todos acá la van a escribir distinta. ¿Comprenden la diferencia? En cuanto a los clichés, tienes, un montón. Y lamentablemente los clichés de estos sirven mucho para empezar. Cuando yo empecé a trabajar esta obra, la empecé a trabajar hace como 10 años atrás. Y la primera lectura del que hice estaba llena de clichés. Pero los clichés son parte de una interacción, son parte de una conexión. Tomé todos los clichés y los hice desaparecer. Los convertí en algo que dejase de ser un cliché. La frase cliché la convertí por algo sensual. El momento cliché lo convertí por algo interesante. Y ese es el punto. Tal vez tú escribas muchos clichés al principio. Y está bien, de hecho, aunque no lo creas. Lo que tienes que saber, como dije anteriormente, es para qué estás escribiendo. Y si tú escribes para publicar, para que el público te lea, tú tienes que hacer desaparecer esos clichés. Sí o sí. Pero no significa que no los puedas trabajar desde un principio. Porque ayudan. Porque es parte de. Todos vamos a caer en el cliché. Lo importante es desarrollarlo. ¿Me entiendes? Todos vamos a tener, siendo atleta, las zapatillas más baratas. Pero después cuando seas atleta profesional te van a comprar zapatillas buenas. Así de simple. Señores, nos están haciendo señas, así como de, nos quieren echar a la mala. Así que muchas gracias por todo. Espero que la hayan disfrutado, espero que tengan cualquier duda, consulta. Me pueden encontrar en este momento en el stand 134 de Speedwagon Media Works. Voy a estar firmando algunas de estas obras, que es Valpong 2027, que está publicada acá oficialmente. Lo estoy esperando ya. Todos tienen derecho a descuento, a negociación del precio, lo que se les dé la gana, porque sí. Así que, señores, los espero allá. Vayan, dudas, consultas, porque de aquí ya nos echaron. Muchas gracias, espero que les haya gustado y